Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Flores y vamos a platicar un poco acerca del capítulo número 3, que es aspectos médicos, legales y éticos. Y vamos a tocar varios puntos de este capítulo y un poco más adelante, y al finalizar el capítulo, también vamos a tocar algunos puntos clave de la norma 237, que es la que nos rigen a los proveedores de atención prehospitalaria aquí en México y a las ambulancias. Pues comencemos. Eh, Como introducción tenemos que un principio básico de la atención de emergencia es primero no hacer más daño, evitar la exposición legal por la actuación. Tiene que ser de buena fe y de acuerdo con un estándar de atención apropiado. Para evitar las acciones civiles y penales, proporcione atención médica de emergencia competente que cumpla los estándares de atención. Eso nos menciona el manual como introducción. Y tenemos el primer subtema, que es el consentimiento. Y nos menciona aquí en la diapositiva que una persona que recibe atención debe dar permiso o consentimiento. La capacidad de tomar decisiones es la habilidad de un paciente para comprender la información que usted proporciona. Esto nos quiere decir que no podemos llegar con un paciente y nada más llegar, subirlo a la camilla, subirlo a la ambulancia y nos lo llevamos. No. Tenemos que tener la autorización de ese paciente para poder atenderlo y para poder trasladarlo a algún hospital. El siguiente subtema que tenemos los tipos de consentimiento. En los tipos de consentimiento tenemos el consentimiento expreso. Este consentimiento expreso puede ser verbalmente o no verbalmente. Es cuando un paciente te da el consentimiento. Por ejemplo, verbalmente te dice que si puedes atenderlo, si puedes trasladarlo. Y de una manera no verbalmente puede ser como por ejemplo cuando tú le dices al paciente que si le puedes tomar su presión arterial, y el paciente, en vez de contestarte que sí, te estira su mano. Eso también entra como el consentimiento expreso. Por otro lado tenemos el consentimiento implícito, que es cuando una persona está inconsciente o es incapaz de tomar una decisión racional e informada sobre la atención, y pues obviamente no puede dar su consentimiento. El manual nos mencionaba que la ley asume que el paciente consentiría su atención y el traslado a un centro médico si pudiera hacerlo. O sea que si tenemos un paciente inconsciente y está en riesgo su vida, no vamos a esperar hasta que este paciente recupere su estado de conciencia para que nos diga si quiere ser trasladado o no. Pues en ello tenemos que intervenir nosotros y pues trasladar al paciente o darle una atención rápida y oportuna. Por otro lado tenemos también el consentimiento involuntario, que nos menciona el manual que un paciente adulto, con incompetencia mental no puede dar su consentimiento informado. Desde una perspectiva legal, esta situación es similar a la de los menores. El consentimiento para la atención de emergencia debe obtenerse de alguien que sea legalmente responsable del paciente, como un tutor o un custodio. En el consentimiento involuntario, como también que al igual de los menores y el consentimiento, también debe de ser el consentimiento no los tiene que dar un padre o un tutor en caso de que, un ejemplo, el menor esté en la escuela, en algún campamento, en algún otro lugar, y sea difícil localizar a sus padres. El consentimiento no los puede dar su profesor o la persona que se encuentra a cargo de él en ese momento. Tenemos también el derecho a rechazar el tratamiento. Nos menciona que los adultos que están conscientes
alertas y parecen tener capacidad para tomar decisiones, tienen el derecho de rechazar el tratamiento o retirarse del tratamiento en cualquier momento. Obviamente, si tenemos a un paciente que tiene su estado de conciencia alterado, pues este paciente no es competente para poder rechazar el tratamiento porque pues no está pensando las cosas de una manera adecuada o las está pensando bien. Entonces aquí podemos entrar en el dilema de explicarle al paciente las consecuencias que pueden pasar si él no es atendido por un personal médico y pues tratar tal vez de convencerlo para su traslado o su valoración. También tenemos lo que es la confidencialidad, que nos menciona aquí que es la comunicación entre usted y el paciente. La comunicación entre usted y el paciente se considera confidencial y por lo general no puede divulgarse sin el permiso del paciente o una orden judicial. Esto es muy importante que todo lo mantengamos sin divulgarlo. Hay que tener confidencialidad, tanto como para el respeto para el paciente y para pues no tener algún problema legalmente. Tenemos también lo que son las instrucciones anticipadas, que nos menciona que es un documento escrito que especifica el tratamiento médico para un paciente competente en caso de que no pueda tomar decisiones. Dentro de las instrucciones anticipadas tenemos dentro de ello lo que es la orden de no reanimar. Esto de la orden de no reanimar debemos de checar que, por ejemplo, si vamos con un paciente y él está en un estado en el que él necesita una reanimación cardiopulmonar, pues es importante que si no quieren que los familiares que sea reanimado su paciente, pues deben de contar con una orden de no reanimar y tenemos que checar que ésta sea vigente, esté firmada y tenga los datos del médico quien está dando el consentimiento y obviamente los datos de la persona que en ese momento se encuentra en el paro cardíaco, pues tiene que tener el consentimiento de esa persona también que no quiso ser pues reanimado. Si un paciente aún no está en el paro cardíaco, eso no significa que no vamos a interferir nosotros o intervenir, aunque tenga su orden de no reanimar mientras el paciente siga estando consciente o con algunos signos de vida, pues tenemos que hacer lo posible para salvar a ese paciente. El caso de la orden de no reanimar es solo en caso de que el paciente ya no cuente con latidos cardíacos y sea necesario la reanimación, pues ya no se daría por la orden de no reanimar. Tenemos los tipos de estándares, que son estándar de atención, estándar impuestos por la ley, estándares profesionales o institucionales, estándares impuestos por los libros de texto y estándares impuestos por la ley de prácticas médicas, certificación y licencia. En primer punto, que es el estándar de atención, pues nos menciona que la ley requiere que usted actúe o se comporte con otras personas de una manera definida y definible, independientemente de la actividad involucrada en determinadas circunstancias. Usted tiene la obligación de actuar o no. En términos generales, se debe preocupar por la seguridad y el bienestar de los demás cuando su comportamiento o actividades tengan el potencial de causar lesiones o daños a otros. ¿Sale? Nos menciona que tenemos que actuar o comportarnos de una manera en que mostremos preocupación por la seguridad y bienestar del paciente o de nuestros pacientes.
Eso es en estándar de atención. Estándares impuestos por la ley. Dentro de estos, de estándares impuestos por la ley, nos mencionan que además de las costumbres locales, los estándares de atención médica de emergencia pueden imponerse mediante estatus, ordenanzas, regulaciones administrativas o jurisprudencia. En muchas jurisdicciones se dice que el incumplimiento de uno de estos estándares crea una presunta negligencia. Eso es para los estándares impuestos por la ley. Estándares profesionales o institucionales. Además de los estándares que impone la ley, se pueden aceptar estándares profesionales o institucionales como evidencia para determinar la adecuación de la conducta de un proveedor de atención prehospitalaria. Y en otros estándares impuestos por los estados, tenemos lo que es la ley de práctica médica, que en algunos estados el personal del servicio de emergencias está exento de los requisitos de licencia de la medical practice. Eso sería en Estados Unidos, porque el proveedor de atención se le considera un profesional no médico. La práctica de la medicina se define como el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad. Los técnicos de emergencias médicas y otros en la cadena de atención prehospitalaria evalúan la necesidad de soporte vital y comienzan la atención. Sin embargo, algunos de los estados en Estados Unidos han adoptado una legislación que establece el alcance de la práctica para los proveedores del SEM. Tenemos lo que es también la certificación y licencia, que la certificación nos menciona que es el proceso mediante el cual se evalúa a un individuo, institución o programa y se reconoce que cumple con ciertos estándares predeterminados para garantizar la atención segura y ética del paciente. La licencia es el proceso mediante el cual una autoridad competente, normalmente el Estado, concede permiso para practicar un trabajo, oficio o profesión. La acreditación es un proceso establecido para determinar las calificaciones necesarias a fin de poder ejercer una profesión en particular o funcionar como una organización. Eso es lo que nos menciona en tipos de estándares. En otro subtema tenemos lo que es la negligencia, que nos menciona aquí que es que es la falla en proporcionar la misma atención que una persona con entrenamiento similar proporcionaría en la misma situación o una semejante. Eso es muy importante porque pues si no cumplimos con lo que nos toca o con lo que sabemos hacer, pues entraría en una negligencia médica. Factores de la negligencia. Está el deber, que es que nos menciona que el proveedor de atención prehospitalaria tiene la obligación de brindar atención y de hacerlo de manera coherente con el nivel de atención establecido por el entrenamiento y los protocolos locales. También nos menciona que el incumplimiento del deber, existe un incumplimiento del deber cuando el proveedor de atención prehospitalaria no actúa dentro de sus estándares de atención esperado y razonable. En el punto número 3 nos marca lo que son los daños. Hay daños cuando un paciente sufre daños físicos o psicológicos de alguna manera notable. Tenemos lo que es también la causalidad. Nos menciona que debe existir una relación razonable de causa y efecto entre el incumplimiento del deber y los daños sufridos pues por el paciente. Estos son los 4 factores que se basan en la negligencia. Y en otro subtema tenemos lo que es el abandono. Ese también es un subtema muy importante porque nos menciona que es la terminación unilateral de la atención por parte del proveedor de atención prehospitalaria, sin el consentimiento del paciente y sin tomar ninguna medida para continuar la atención por parte de un profesional médico que sea competente para brindarla. O sea que si nosotros vamos a algún hospital y no entregamos al paciente con el médico o con la enfermera,
no les informamos de la situación del paciente, pues esto entraría dentro del abandono, perdón. También otro ejemplo que podría ser que si acudimos a un accidente en donde hay solamente una víctima o dos víctimas, y al momento de estarlas valorando, llega otra persona y nos menciona que más adelante de esa escena hay otro accidente en el cual hay más personas involucradas, y nosotros dejamos a cargo a la persona que pues obviamente es inexperta en atención prehospitalaria, y para retirarnos al otro accidente, pues eso también entraría como un abandono. En cuanto tomamos un paciente, pues no podemos soltarlo porque es responsabilidad de nosotros lo que le pueda llegar a pasar a ese paciente. En otros subtemas tenemos el asalto, la agresión y el secuestro, que nos menciona que el asalto se define como colocar indebidamente a una persona en un estado de temor de un daño corporal inmediato. La agresión se define como tocar indebidamente a una persona. Esto incluye proporcionar atención de emergencia sin consentimiento, lo que platicábamos en el principio. El secuestro es la captura, el confinamiento, el robo o el llevarse a una persona en contra de su voluntad. Si no tenemos el consentimiento de esa persona de que quiere ser trasladado y nosotros lo trasladamos, eso entraría como parte del secuestro también. Tenemos lo que es la difamación, que nos menciona que es la comunicación de información falsa que daña la reputación de una persona. Tenemos dos tipos de difamación, que es la calumnia, que es la difamación que se hace por escrito. Tenemos la injuria, que es la difamación que es hablada. Esos son los dos tipos de difamación, y pues también es muy importante para no dañar la reputación de nuestros pacientes, o incluso también, ¿por qué no?, de nuestros compañeros de trabajo. Tenemos también algo muy importante, que son las leyes del buen samaritano. Esto no es algo que nos pueda respaldar a nosotros como proveedores de atención prehospitalaria, porque pues se supone que tenemos los conocimientos para poder atender de emergencia a un lesionado. Nos menciona que las leyes del buen samaritano se basa en el principio del derecho consuetudinario de que cuando alguien ayuda a otra persona no debe ser culpable de errores u omisiones cometidos al proporcionar atención de emergencia de buena fe. Pues esto de las leyes del buen samaritano es lo que les mencionaba, que nosotros como proveedores de atención prehospitalaria pues no podemos respaldarnos de eso. Y nos menciona que las leyes del buen samaritano, para que sean pues cumplidas, se deben cumplir varias condiciones, y entre ellas está que hayamos actuado de buena fe, de buena fe al prestar la atención, prestó la atención sin expectativa de compensación, actuó dentro del alcance de su entrenamiento y no actuó de manera negligente. En otro lado, que ya me adelanté un poquito, perdón, tenemos los registros e informes. Este es igual un punto muy muy importante, y dentro de este punto ya vendría entrando lo que es el RAP con doble P, es RAPP, que vendría siendo el reporte de atención de paciente prehospitalario. Nos menciona que los proveedores del SEM están en posición de observar y recopilar información sobre enfermedades, lesiones y eventos de emergencia. En algunas dependencias se impone la obligación de recopilar dicha información y de presentarla a manera de reporte. Es lo que les mencionaba, lo de la RAP entra aquí, y tenemos las reglas de oro con respecto a los informes y registros, que es, si lo primero es, si una acción o procedimiento no está registrado en el informe escrito, pues es como si no se hubiera realizado esta acción durante el traslado o durante la valoración del paciente. En el segundo punto tenemos un informe incompleto desordenado, es evidencia de atención médica de emergencia incompleta o inexperta.
Por eso es muy importante que ese formato de atención pues lo llenemos de la manera adecuada y completamente para evitar algún problema legalmente. En otro subtema tenemos los requisitos especiales de reportes obligatorios. Como primer punto tenemos abuso de niños, personas mayores y otros. Es muy importante que esto pues se lo hagamos saber a las autoridades competentes para que puedan dar su apoyo a esas personas que sufran de este tipo de abusos. En el número 2 tenemos la lesión durante la comisión pues de un delito grave. Esto podría entrar las heridas con arma de fuego o heridas con arma blanca, o también incluso el envenenamiento puede entrar aquí. En otro punto, en el tercer punto, tenemos lesiones relacionadas con drogas, y algo muy importante que nos menciona el manual, que menciona que cabe destacar que el Tribunal Superior de los Estados Unidos ha sostenido que la adicción a las drogas, contrario a la posesión o venta de estas, es una enfermedad y no un delito. Es lesión como resultado de una sobredosis de drogas, por lo tanto puede no estar dentro de la definición de una lesión resultante de un delito. También tenemos lo que es el alumbramiento, que nos menciona que requieren que toda persona que asista a un nacimiento vivo en cualquier lugar que no sea un centro médico autorizado informe del nacimiento de esta persona. También tenemos lo que es la escena del crimen. También dice que si en una escena de emergencia hay indicios de que se cometió un delito, debe informarlo cuanto antes al despachador, de tal modo que pueda responder la autoridad policíaca. Pero también pues cabe mencionar que es muy importante que primordialmente es primero nuestra seguridad, y pues si el que causó el crimen sigue dentro de la escena, pues no vamos a entrar hasta que esta sea una escena pues una escena segura para nosotros y no poner en riesgo nuestra vida y la de las personas que vienen a cargo de nosotros, porque estaríamos pues alterando la zona y estaríamos, en vez de que haya un paciente, ya habrá 2 o 3 o puede que hasta más. También el paciente fallecido son requisitos especiales de un reporte obligatorio, pero también nosotros como proveedores de atención prehospitalaria no tenemos la autoridad para certificar la muerte de un paciente. Si hay alguna posibilidad de que exista vida o de que se pueda reanimar al paciente, debe hacer todo esfuerzo posible por salvarlo en la escena y durante el transporte. Como siguiente subtema tenemos responsabilidades éticas, que nos menciona que además de las obligaciones legales, usted tiene ciertas responsabilidades como proveedor de atención hospitalaria. Nos menciona que la ética es la filosofía del bien y el mal, que la moralidad es un código de conducta que puede ser definido por la sociedad, la religión o una persona, afectando el carácter y la conciencia. La ética aplicada es la manera en que los principios éticos se incorporan a la conducta profesional. Durante todo esto, dentro de esto del servicio de emergencias médicas, encontraremos dilemas éticos en el curso de nuestros empleos que pueden ser difíciles de resolver. Algunos ejemplos que tenemos aquí en el manual es que nuestro compañero llega al trabajo con olor a alcohol. Pues eso es algo muy muy importante, porque pues tenemos que reportarlo, no porque sea nuestro amigo, nuestro compañero, pues no debamos hacerlo, ¿no? Esto es obviamente para tener un mejor desempeño en el trabajo, ya que mencionamos en el capítulo número 1, por ejemplo, que el abuso del alcohol pues no nos prohíbe, que nos desempeñemos bien en las actividades que vayamos a hacer. En el siguiente tema tenemos lo que es el proveedor de atención prehospitalaria en el juzgado,
y nos menciona que como proveedores de atención prehospitalaria existe una cantidad de circunstancias diferentes que pueden hacer que termine en el juzgado, ya sea como testigo o como acusado de una demanda civil, o como testigo o acusado de un caso criminal. Dentro de esto tenemos lo que es las defensas, que en primer punto tenemos el estatus de limitación. Nos menciona que es el tiempo dentro del cual se debe iniciar un caso. Por ejemplo, en muchos estados de los Estados Unidos, una demanda por negligencia debe empezar en un plazo de 3 años. En el número 2 tenemos inmunidad gubernamental, que nos menciona que por lo general solo se aplica en los sistemas de SEM que operan los municipios u otras entidades gubernamentales. Y también por último tenemos la negligencia contributiva, que es una defensa legal que puede surgir cuando el acusado considera que la conducta del demandante de alguna manera contribuyó a las lesiones o daños que sufrió el demandante. También dentro de esto tenemos otros 2 puntos que son también importantes, que tenemos los daños compensatorios, y nos menciona que esos daños están destinados a compensar al demandante por las lesiones que sustentó, como facturas médicas, daños a la propiedad personal, pérdida de ingresos y dolor y sufrimiento físico o emocional. Es importante mencionar que el pago de daños compensatorios no es posible lucrar, o sea que quien recibe esta indemnización no puede ganar más que aquello que repare los daños que ha sufrido. Los daños punitivos no son comúnmente aprobados en casos de negligencia y se reservan para aquellos casos en los cuales el acusado ha actuado de manera intencional o con un descuido irresponsable para la seguridad del público. Bueno, pues este es un poco acerca del capítulo número 3, un pequeño resumen, que se trata de aspectos médicos, legales y éticos. Y tenemos aquí adelantito lo que es la norma 237, que la norma 237 es la que nos rige, la que nos regía aquí en Tehuacán anteriormente. Ahorita la actual es la norma 034, que es la más actualizada, es la que nos está rigiendo por el momento aquí en la Ciudad de México y en sus municipios. La norma 237 y la norma 234 pues sí tienen diferencias. La 034 viene un poco más actualizada y pues cambia pues alguna parte de esa norma. Nos menciona que como objetivo, esta norma tiene un objetivo, por objetivo establecer los criterios mínimos que se deben cumplir en la atención médica prehospitalaria, así como las especificaciones del equipamiento e insumos en las unidades móviles tipo ambulancia y el tipo de personal que presta el servicio en ellas. Por ejemplo, aquí de las ambulancias en general, nos menciona que todo personal que preste servicios de atención médica a bordo de una ambulancia deberá tener una formación específica y recibir capacitación periódica atendiendo el tipo y el nivel resolutivo de la prestación del servicio. Es muy importante la capacitación periódica porque la medicina pues es una rama muy extensa y muy grande que diariamente pues se va actualizando y van cambiando algunas técnicas para los pacientes, y pues es muy importante que las sepamos para poder brindarle una mejor atención a todos los pacientes que nos crucemos. Deberán ser utilizadas únicamente para el propósito que hayan sido notificadas mediante el aviso de funcionamiento respectivo, y queda prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en peligro la vida o salud del paciente y del personal que preste el servicio. Es muy importante que las ambulancias pues la ocupemos nada más para lo que son destinadas y no demos mal uso de ellas. Para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad, el vehículo y el equipo deberán recibir mantenimiento periódico de acuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades competentes en materia de comunicaciones y transportes. Es muy importante todo este punto, porque es importante que esté bien de las llantas, por ejemplo, la unidad, que esté bien del aceite, líquido de frenos, pues ya que si no podemos causar otro accidente nosotros como
como servicio de emergencias médicas. Como también en la parte de la atención, pues es importante que estemos al tanto de un stock de lo que tenemos en la ambulancia, de cosas que estén caducadas, pues ya retirarlas de la ambulancia, de cosas que estén abiertas y todo ese tipo de situaciones. También tenemos que deberán participar en las tareas de atención de incidentes o accidentes con múltiples víctimas y en los casos de desastres bajo la coordinación de las autoridades competentes. Otro punto que tenemos aquí de las ambulancias terrestres nos menciona que el uso de la sirena y las luces de emergencia se limitará estrictamente de la necesidad de solicitar el paso preferente al acudir al llamado de una urgencia o durante el traslado del paciente en estado grave o crítico. Las luces de emergencia podrán emplearse de manera independiente con o sin el uso de las sirenas, siempre que exista un paciente a bordo de la ambulancia, dependiendo de su condición o estado de salud. Y pues es muy importante también esto, ¿no? Porque supongamos que vayamos ya a entregar turno y querramos irnos temprano, pues vamos a activar la sirena para poder llegar rápido a la base o a la central y poder entregar así el turno. Pues no, porque no existe una emergencia que necesite el uso de la sirena o en este caso de las luces de emergencia. Y pues eso es un poco acerca de la norma 237. También cabe mencionar que dentro de esta norma, como la norma 034, pues nos menciona el tipo de formación que tenemos que tener los tipos de proveedores de atención prehospitalaria, que está el básico, intermedio y el avanzado. Y también nos proporciona la información de lo que tenemos que tener de material arriba de la ambulancia, también dependiendo de qué tipo de ambulancia tengamos, ya sea de traslado, de urgencias básicas, ambulancia intermedia o de urgencias avanzadas. Pues esto sería un pequeño resumen de todo este capítulo y pues de un poco de la norma 237. Les agradezco mucho su atención y espero me hayan podido comprender y me haya dado a explicar de buena manera. Gracias y buena tarde.